Upa. Ahí debería verse la pantalla. Bueno. Habíamos quedado más o menos por acá. Muy bien. Se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Voy a arrancar en este párrafo, creo que estábamos en el párrafo siguiente, pero vamos despacio y comentando. Dice, estábamos hablando, o sea, el título del capítulo, de lo que se estaba hablando, es el asunto del templo en el corazón, de la conexión que hay ahí con el Creador. En completitud, y nosotros estaremos, y nosotros nos produciremos, irradiaremos en completitud. Hay una palabra, que es la palabra Shalem, que aparece acá en el párrafo y aparece 2 veces. Acá y acá. David, él preguntó, después esta sigla que está acá es etcétera, pero también está puesta de buena manera, que es el número 26, y más arriba. Entonces, comentarios, la palabra Shalem, que significa completitud, y que la palabra Shalom, que es paz, y que es una palabra muy conocida, tiene raíz Shalem. Está mostrándola 2 veces en el párrafo, y tiene que haber una afinidad con el Creador, tanto abajo como arriba. Tiene que haber en ambos lugares un acercamiento hacia Él. En el párrafo anterior habíamos visto una sigla en la que estaba la Dalet y la Resh, y que ambas nos muestran una faceta y la otra, la faceta cuando uno está dentro de su ego, y la faceta cuando uno está ya en una actitud más humilde y de dar y más cercana al Creador. Y ambas actitudes, o desde ambos sitios, o desde ambas campanas que estén susurrando en nuestros oídos, uno tiene que conectarse a lo superior. Ambas tienen que mirar hacia el mismo lado, ambas serán uno. Esa palabra que significa paz, Shalom, tiene esa misma raíz, la palabra Shalem. Se le agrega, cuando se dice que tiene la misma raíz es porque hay 2 o 3 letras que son la palabra básica, y es como la esencia de la palabra. En este caso, la letra adicional que tiene Shalom es una Vav, y Vav en el camino de las letras era Tiferet, de Binah, o sea, era el cuerpo. Cuando llevamos la completitud al cuerpo, se genera esa paz, o se genera ese saludo, se genera esa palabra. Se genera porque, además, en Tiferet, que es la letra que se agrega, es por donde existe esa conexión, que es lo que estamos viendo en este párrafo, se está desarrollando. El Ari está explicando que esa conexión, o ese tercer templo, se produce a través de ese sentimiento, o a través de ese intentar, por medio de Tiferet, conectarnos a él. Y es en ambos estados, tanto en Sitra Achra, en nuestro ego, como en su misericordia. También hay una referencia a David que en la escritura se ve toda la historia cuando están los preparativos para construir el templo físico de Jerusalén, y acá también se referencia al número 26, que es la esencia del nombre de 4 letras, que nos conecta directamente al Creador, y cómo uno va hacia ese templo interno que está en esa construcción que hay que edificar internamente para llegar hasta ahí. Nuestro tercer templo, para conectarnos con él en forma permanente, elevándonos a nosotros mismos cada vez más altos en función de este objetivo, y que ya vimos que era moviéndonos dentro de los 4 mandamientos, cuidando esos 4 sitios sin invadir el espacio de los otros, sino cuidando lo que decimos, cuidando lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Esos 4 lugares
hay que tenerlos como vigilados. En la medida que hagamos eso, vamos a estar en ese espacio donde existe esa conexión directa. Siguiente párrafo. Dice, dijo Ben Asai, tú aterrizaste en Yesod de Afar. La palabra Afar, que es el polvo con lo que está construido la tierra, o Malhut, o nuestro reino, o ese lugar cercano a nuestro mundo. Y nuevamente aparece la palabra etcétera, y se dijo porque comienza el siguiente párrafo, ¿no? Shimon ben Asai fue un sabio, un Taná es un sabio del primer tercio del siglo II, es quien dijo esta frase. Se refiere a Yesod, que es donde ya sabemos se construye toda la estructura espiritual, en ese masaj. Además, la llama en arameo, porque la palabra Yesod, que está expresada en el párrafo, no es como la conocemos, sino que tiene una alef al final. Está escrita en arameo, pero se está refiriendo a ese masaj. También la palabra polvo está escrita en arameo, está todo el párrafo en realidad, se ve que es escrito en arameo. Y es una referencia directa donde uno arranca a hacer el trabajo en Malhut por el polvo y en Yesod por el masaj, que es donde se une Malhut con nuestra intención de a través de esa carencia conectarnos a lo más alto. En ese masaj donde ocurre el sibuj entre lo femenino y lo masculino, donde Seirampin se junta con Malhut, y eso ocurre en Yesod, que es el fundamento o el piso donde se construirá toda la estructura para conectarnos al Creador, o Havaya, que está referenciado por ese número 26. Dijo ahora, porque él, David, le preguntó a su abuelo, David le pidió que fuera desde este sitio, en femenino, un verso, pasuk, desde la muerte de tu mano, Hei, etc. Cuando se refiere a la palabra abuelo, como en este caso, habla de Josma y Biná, pero ya en la cabeza. Uno sabe que Josma y Biná en el cuerpo son el padre y la madre, en lo que es la cabeza del cuerpo, pero cuando uno va más arriba, a lo que es la cabeza más elevada, en el mundo de Adán Kadmon, ahí ya estamos como una generación anterior. En el mundo de Adán Kadmon nos referimos entonces a Abba Beima, que son la representación de Josma y Biná en el Parsuf más alto, como los padres de nuestros padres o nuestros abuelos, nuestros antepasados, se dice también muchas veces. Donde radica lo más profundo, en ese Parsuf de Adán Kadmon, está la esencia misma. Allí el nivel de pureza o de corrección es a un nivel que ni siquiera está por encima de Atzilut, por encima del lugar donde nos corregimos, está en un lugar que es inaccesible para nosotros. La esencia misma de esa pureza en esa conexión con el Creador, hay una conexión permanente ahí. Y hasta ahí se dirigió David, hasta la sabiduría que estaba ahí para poder construir ese templo. Es como que él llegó hasta ese sitio y desde ahí le fue informado cómo hacer para construir ese templo de Jerusalén. Era necesaria esta sabiduría para esa construcción en forma correcta. Y fue ahí hacia donde se dirigió. Desde ahí fue que bajó esa información. Después hay una palabrita que es Dahai, que significa desde este. Esto, aquello, es una referencia también a ese sitio, pero en femenino. Se refiere a las letras Hei del nombre santo. Estamos hablando de, a través de los elementos femeninos por los cuales uno hace la limitación y uno logra esa conexión a través de esa limitación. Es necesario limitar la luz para poder conectarnos al Creador, sin la limitación no es posible. Y estas dos letras, que son las dos letras Hei, una da y la otra recibe, pero desde ese lado, desde el lado femenino, y cuando se encuentran en el medio del Parsuf, se encuentran justamente en Tiferet. Se encuentran donde está el Parsa, que es una línea que divide a Tiferet, y es el sitio donde uno logra construir o logra conectarse, es una construcción
imaginaria, por decirlo así, no es que exista físicamente, sino que es el lugar donde uno logra hacer ese equilibrio para que uno pueda mantenerse cuidando los 4 mandamientos a la vez, por decirlo de alguna manera. Donde se construye esa columna hasta lo superior de nuestro tercer templo, nuestro corazón. Ambas letras Hei también es una representación de ambas manos, en el sentido de que son 5 cosas, severidades a controlar, y tienen 5 misericordias que las contestan, 5 Geburot y 5 Hasadim. Las 5 preguntas y las 5 respuestas también es otra forma, o es una práctica directa respecto a esto, o sea, de cómo ese masaj se construye y cómo uno puede también en esa práctica, que también es directa para conectarse al Creador, puede interpretar esto. Una Hei que baja y que ayuda desde arriba, que es la Hei superior, que es la mano desde arriba que nos da las respuestas, y una Hei inferior que desde abajo lleva esas carencias que quieren esa respuesta. Y cuando las dos se unen, cuando las respuestas correctas encajan en las preguntas, existe la conexión, existe el vínculo con lo más elevado. Entonces, para eso en Malhut tiene que morir el deseo de recibir, tiene que salir de su propia esencia para poder vincularse, porque si sigue dentro de su ego no va a poder establecer ese vínculo, porque tiene que existir afinidad de cualidades para que ocurra el vínculo. Entonces, desde la muerte del deseo de recibir, es que Malhut se levanta del polvo, asciende hasta el Parsá, esa línea en Tiferet, y allí se encuentra con su madre, que es Binah, que es la primera Hei, y cuando se juntan ambas manos, entonces de ese sitio, es posible esa conexión con Havaya o con ese número 26. Y no dejaré sin respuesta a esta pregunta, porque cuando la pregunta se hace con la intención correcta va a tener una respuesta. Esto y aquello es por lo que merecieron morir en un beso tuyo, Hei. Como las cosas de Barim han cambiado y mataron instantáneamente a los humanos, Adán, en esas crueles muertes. Comentarios: no renunciaré en ese intento de conectarme al Creador en forma pura y directa. Luego una palabra que literalmente en un hebreo moderno, muchas palabras de las del hebreo moderno, hay que intentar ir a la esencia de ellas, pero en este caso se traduce como beso. A veces no es inmediato entender lo que significaba en la escritura que quiso escribir Hilaria. Hay que tener en cuenta que este texto fue escrito en el año 1500, entonces no sabemos si es exactamente esta traducción la más exacta, pero bueno, es la que tenemos. Pero también esa palabra, se ponen bastantes palabras para tratar de llegar a la esencia, o a través de ellas intentar ir a lo que está atrás de esa palabra. También esa palabra significa superponerse, o interactuar, o unir, o tocar. Entonces, de alguna forma, estamos refiriéndonos, o parece referirse a la unión, o a ese toque que hay entre las preguntas y las respuestas, entre ambas Hei del nombre santo, que se produce en ese Parsá, en Tiferet, para conectarlas a él. Esto y aquello, porque uno siempre tiene libre voluntad. El ser humano es el único ser de toda la creación que puede elegir. Todos los otros reinos no lo hacen, ya se mueven siempre hacia lo que es correcto en forma instintiva, o en forma ya más respecto a su propia naturaleza. El ser humano no, el ser humano tiene una elección, y esa elección es respetada. Si él quiere ir hacia el lado del ego, va a tener consecuencias, pero se le va a respetar, y va a entonces tener una intención que puede moverse hacia un lado o hacia otro. Podemos volcarnos hacia nuestro único Dios, hacia nuestro Creador, y en ese caso nos iremos purificando, o ir hacia las Klipot y alejándonos de él, y en ese caso, por optar por otros dioses, vamos a pasar por un camino que nos va a conducir al sufrimiento, a la muerte, y a distintas etapas que
de alguna forma a través de ellos, o a través de esa forma de ayudarnos, o de mostrarnos que por ahí no es, vamos a terminar reaccionando en algún momento. No digas si tú dieras. Algunos están vivos. Y Resh Ain, hay una sigla acá, que es una letra con una Resh y una Ain, que no sabemos en principio qué es. Su parte está en la vida superior que entra en paz. Shalom es el número 26. Lo primero también es una sigla que está traducida como no digas, o si tú dieras, o si tú dijeras. Si nos movemos hacia el lado de Sitra Ahra, desde el corazón, Tiferet, estoy tratando de analizar simplemente como la sigla esta no tiene una traducción que encontré literalmente, voy a las letras, entonces la primera letra que aparece es la Vav, y la Vav es Tiferet, entonces de Tiferet nos movemos hacia Resh, y Resh es una fuente de Sitra Ahra, entonces desde ahí nos movemos, vamos por Resh y llegamos a Ain, que es una representación de las 70 naciones. Resh está en la línea media del árbol, si uno recuerda la ubicación que tiene en el árbol de la vida, conecta Tiferet con Yesod, está en esa línea media por la parte de abajo, y la letra Dalet está justamente en el complemento, desde Tiferet hacia arriba, también por el medio, pero ya conectando a Keter. En este caso vemos que vamos en la parte de abajo, desde el corazón por el medio de Resh, y nos conectamos con las naciones del mundo y sin la contraparte de Dalet que lo compense. Entonces, seguramente estamos en una situación de caída, como bajo el dominio de nuestro ego, que nos va a conducir a esa muerte por haber elegido a Sitra Ahra, y desde allí siempre tenemos la opción de, a través de nuestra fuerza de voluntad, conectarnos a nuestro Creador y entonces vivir. Dice, algunos están vivos, o sea, algunos optan por esa opción de, desde ahí, resucitar, por decirlo de alguna manera. Desde ahí haber llegado a un piso y entonces no querer más y volcarse hacia el Creador, volcarse hacia Keter, volcarse hacia arriba del Parsá, y entonces menciona el párrafo, habrán encontrado la paz en la unión con él en Javayá. Dice, recordar que, tal como comentamos al comienzo del párrafo, esta sigla, la sigla Kaf-Bab, por un lado significa etcétera, pero también es ese número 26, es esa referencia a Javayá. También puede ser leída como Bab, porque la Kaf significa como, es esa palabrita, y después es la Bab, o sea, sería como Tiferet, porque la Bab es Tiferet, entonces está de nuevo referenciando a cómo a través de ese sitio uno se conecta. Todo se manifiesta en ese cuerpo, Guf, el cuerpo es también simbolizado por Tiferet, porque Tiferet es el centro de ese cuerpo. Y en lo superior existe esa lucha, y uno tiene que pivotear de un lado al otro. Por un lado está la Resh, que nos dirige hacia Sitra, y por otro lado está la Dalet, que nos mueve hacia el otro lado. Y es en este cuerpo en donde esa lucha existe, y este cuerpo, que es un envase en realidad para nuestra parte espiritual, para nuestra alma, que ese envase tiene puro deseo de recibir, está compuesto por emociones, está compuesto por una parte física, está compuesto por una parte mental. Uno necesariamente lo necesita para vivir, tiene que aprender a vivir dentro de ese deseo, tiene que aprender no a deshacerse de él, sino a aprender a vivir con él, y aprender a conocerlo cada vez más profundamente, porque en la medida que avanzamos en el trabajo, cada vez lo vamos a conocer más profundamente, y a pesar de ello, siempre volver a conectarnos al Creador. Ese es el trabajo en el cual estamos, y por eso está esa forma de verlo acá a través de la Dalet y de la Resh. Entonces, con la Dalet nos conectamos a Keter, y ese es el juego en Kabbalah, está puesto acá entre comillas, ir al ego, a lo profundo del mismo, haciéndolo pensar que tiene un dominio sobre nosotros, uno tiene que, de alguna forma, de vez en cuando darle cierta libertad al ego, cierto espacio, porque si no el ego va a crecer y crecer, y si uno no le tira algo de cuerda, nos va a terminar tirando de un golpe hacia abajo. Hay que aprender a hacer esto,
es un arte hacer eso y cada uno tiene que darse cuenta dentro de su propio trabajo cómo hacerlo, pero es necesario darle algo de vida al ego para mantenerlo distraído de alguna manera. Y desde ahí, desde ese momento, elevarnos de nuevo y profundizar de nuevo y así, una y otra vez. Llegar a ese fondo del dolor-placer para elevarnos al Creador. Esa dualidad siempre forma parte de la realidad en Kabbalah, porque ambas cosas existen, existe nuestro mundo y existe lo superior. Así está hecho el ser humano y lidiando con eso es que se trata toda la existencia. Viviendo en un cuerpo físico que es necesario para estar en esta encarnación, que ese cuerpo es gobernado por el deseo de recibir, pero a la vez con una conciencia cada vez más elevada, que nuestro real ser no está ahí, sino que vive ahí, pero es otra cosa, y entonces ese real ser quiere algo distinto, y que es una conexión con algo puro, o con un dar puro, no con un recibir. Dice, no como Ben Asai y Ben Sumá. Acá, aparte de Ben Asai, que mencionamos hoy, aparece otro rabí más, Ben Sumá, que son dos rabís que aquí va a estar comentado luego. Dice, no como Ben Asai y Ben Sumá, algunos de los cuales se aferraron a la muerte, Mabet, porque se asomó y murió, y se asomó y resultó herido, y también otro que estaba infectado en las clipot, pero Resh Ain que compartieron en vida, como fue dicho anteriormente. Ben Asai y Ben Sumá fueron dos rabí que están mencionados en cierto pasaje del Zohar como dos de los 4 rabís que ingresaron al huerto. Hay una historia en el Zohar que habla de un sitio que se llama el Pardés. El Pardés es un lugar muy cercano al Creador, pero tan cercano es y tan en la profundidad de ese ego está, que existe mucho riesgo de caer. Cuando más fuerte es la luz, más riesgo hay de caer, y de esos 4 lugares que componen estas 4 letras de la palabra Pardés, 4 rabíes ingresaron y solo uno de ellos logró atravesar y llegar al Creador. Los otros 3 quedaron por el camino, por decir así, en diferentes lugares y con diferentes consecuencias, porque no lograron transcurrir correctamente ese sitio. Ese jardín, desde la profundidad de nuestro interior, donde se manifiestan en lo profundo de nuestro corazón esos 4 extremos. Se manifiesta arriba en Dalet, abajo en Resh, también en la derecha y en la izquierda, en esas 4 posibilidades. Desde cada una de ellas siempre debemos volver al Creador, ir a Man en cada una de las 4 letras. Entonces, acá está puesto esos 4 lugares respecto a la referencia de lo que es la palabra Pardés, como los sitios, y pensando en las letras que nos refieren las prácticas que tienen esas letras, para avanzar desde estos 4 sitios y conectarnos desde ahí al Creador. Cualquier desvío desde allí respecto a cualquier fuerza del ego va a implicar la muerte, va a implicar una caída hacia el ego y a estar nuevamente bajo el dominio de él, porque cuanto más poder uno va teniendo, mayor es la responsabilidad y también mayor va a ser la caída. Y así como Korah, en su reclamo y en un pasaje de la Torá que se revela contra Moshe, y también contra Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y Moshe era el profeta que estaba guiando al pueblo, y hay cierta parte del pueblo que se rebela contra ellos. Este personaje, Korah, era un líder de una tribu que era muy importante, que era la tribu de los Leví, que eran los sacerdotes, y él como líder de esa tribu hace un reclamo de tener él el poder, y no es un reclamo básicamente por quién gobierna, o se cuestiona la forma como gobiernan estos dos personajes que son quienes lideran al pueblo, o sea, bajo el mandato del creador, porque es con quienes habla, pero este otro personaje que es más terrenal reclama su posición más de un nivel social, por decirlo así.
pero como él también era muy elevado, porque era el líder de esta tribu, que era una tribu la más elevada de todas, porque eran los sacerdotes, mayor fue su castigo, porque esta persona hizo un reclamo, se rebeló contra el Creador, que era quien había designado a Moshe y Aarón para guiar al pueblo, y él, desde esa posición elevada, se puso en contra del Creador. Y eso hizo que cayera y fuera tragado por la tierra. En la historia de la Torá hubo un terremoto, y tanto Coraj como todos sus seguidores fueron tragados, literalmente, desaparecieron del mapa. Él y todas sus familias, o sea, no solo él, sino los seguidores y las familias de los seguidores. Hubo un gran terremoto, y tanto Moshe como Aarón salieron ilesos, pero no Coraj y todos sus seguidores. Y en este párrafo también se menciona o se ve como por cuando el desvío es grande, cuando el desvío existe en un nivel tan elevado, existe una consecuencia de una caída muy grande. Todo este párrafo trata del secreto de conectarse con Dios, con el Creador, en la muerte sobre la santificación de Dios, en la historia de 4 entraron en el huerto. Esos 4 rabíes que entraron en ese pardés, y según el Sagrado Zohar, eso está en la profundidad de nuestro cuerpo, de nuestro tiferet, desde ese sitio ya demasiado cercano al Creador, y ahí hay mucho menos espacio para los fallos, por ejemplo. Ya la sabiduría de esas personas que están en ese sitio es muy elevada. Dice, los 4 rabís que entraron en el pardés fueron Elisha ben Abuyá, ben Asai, ben Somá y Rabí Akiva. Pero solo uno de ellos, que fue Rabí Akiva, fue quien logró salir victorioso del mismo, es decir, conectarse con nuestro Creador para llevar a su estado de Sadik, y entonces llegar a encarnar de ahí en más en el infierno, en el Geinom, que es como se dice infierno en hebreo. Porque, como ya vimos también en algún otro momento, los Sadik, una vez que terminan su estancia en la tierra, como tienen esa voluntad de servicio, luego siguen sirviendo y están nuevamente en la tierra, pero para ayudar a otras almas que puedan hacer su trabajo, y se unen a almas aquí en la tierra para poder acompañar, para poder ayudar después de la muerte a almas desde su pureza, desde su estado de santificación ya logrado. Los otros 3 no lo lograron, por lo tanto, ellos van a tener que volver a encarnar en cuerpos físicos en vida terrenal para continuar desde donde hayan quedado, expiando esos pecados en una búsqueda de una nueva oportunidad para esa redención. En toda etapa para llegar a la purificación hay 4 sitios, 4 escalones, que están referenciados con Keter, Da'at, Tiferet y Esod, además de Malhut. Desde cuando ascendemos desde Malhut, vemos estos 4 lugares: Keter, Da'at, Tiferet y Esod. Malhut es el comienzo de todo nuestro trabajo, el reino, que va a ser elevado al final de los tiempos. Todo es 4, y también todo puede ser visto como 5. 4 o 5 son 2 referencias a toda esta línea media y todos estos sitios clave como para ir identificando. Dice, nacen como Da'at, Tiferet y Esod y Malhut, nacen en estos sitios y luego se elevan, y como que los 4 llegan más alto y llegan hasta Keter, Da'at, Tiferet y Esod. Durante esta tarea en la cual nuestros pies están en Shin, y el nombre es Shaka, porque cuando uno comienza el trabajo, tiene los pies en la tierra, los pies en Malhut, y solo puede llegar hasta Da'at. Y ahí atraviesa el cuerpo, uno se posiciona en Yesod, trata de hacer los 4 mandamientos, y como mucho llega al conocimiento y a la fe por encima del conocimiento, pero no hay por ahí más nada. A lo más alto que llega es a ese Da'at. Dice, el texto este hablaba de la construcción del templo en Jerusalén, por lo menos al principio del texto. Y bueno, arranco a leer acá. Dice, dijo Ben Asai,
tú aterrizaste en Yesod de Afar, desde el polvo de la tierra, Afar es polvo, etcétera, y el etcétera está puesto con la sigla, con el 26 de la sigla. Dijo, bueno, acá arranca otro párrafo más. Shimon ben Asai fue un Tana es un sabio, de las personas estas muy estudiosas que estuvieron en los primeros siglos y que escribieron el Talmud y el Midrash, todos los textos más, todos los comentarios de la Torah. Aterrizaste en Yesod, que ya sabemos que es la sefirá más baja de Seirampin. Se la menciona en arameo porque termina en Aleph, tanto la palabra Yesod como Afar, agrega esa Aleph al final. Esta palabra final, Afar, refiere a la tierra, y la tierra es Malhut. O sea, está haciendo una referencia a donde se hace el comienzo del trabajo. El comienzo del trabajo que siempre es en la carencia, que es en la tierra, que es en Malhut, que cuando en Malhut o en esa carencia uno lo une a lo que es el dejar de recibir para uno mismo, en esa barrera que uno pone en el Masaj, eso es el comienzo de la ascensión o de la afinidad de cualidades para ponerse en una práctica en coherencia con el Creador, y esos que se llama sibuj o acoplamiento o coherencia entre lo masculino y lo femenino, que ambos miren juntos hacia el Creador, que a nivel de Kabbalah se menciona que es que Seirampin se junta con Malhut. Eso ocurre en ese sitio, en Yesod, ahí está el fundamento, se llama fundamento en español esa sefirá. Es ese piso donde se construye toda la estructura para conectarnos al Creador, y la referencia, en este caso al Creador, también está con lo que es el número que está representado por la palabrita, la Kaf y la Ba. Dice, dijo ahora porque él, David, le preguntó a su abuelo, David le pidió que fuera desde este sitio, y lo menciona esa palabra en femenino, un verso, pasuk, desde la muerte de tu mano. Después hay una referencia a Hashem y después al número 26. Algunos comentarios. Josma y Binah en el cuerpo son padre y madre. En Rosh, en la cabeza, en la cabeza del cuerpo. Pero acá menciona abuelo, entonces está hablando del padre y madre, de a su vez de sus padres. O sea, el abuelo y la abuela son los referentes masculino y femenino, pero a nivel de Adán Kadmon, más arriba, no en el parsuf del cuerpo, sino en el parsuf de Rosh, en el parsuf de la cabeza. Esas mismas dos sefirot, con Mai Binah, pero en el parsuf de Adán Kadmon, son la misma esencia, pero tienen otros nombres. El nombre de Josma, en lo que es Rosh, es Abba, que sería el abuelo, y el nombre de la abuela, o de la madre de Binah, o de Binah en esencia, en esa cabeza, es Ima. Son los padres de nuestros padres, o el nivel más en esencia de ellos, donde radica lo más profundo, la esencia misma de la pureza en la conexión con nuestro Creador. Y hasta ahí se dirigió David, que es quien está en la escritura mencionado cómo diseña ese templo, el templo físico que va a terminar construyendo Salomón. Para poder hacer ese diseño, él obtiene sabiduría desde arriba, y esa sabiduría llega desde ese sitio. Era necesaria esa sabiduría para la construcción del templo en forma correcta, y entonces él preguntó hacia ese lado, le preguntó a su abuelo, dice el párrafo. Preguntó hasta ese nivel de esencia o de pureza con el Creador para que fueran dadas las instrucciones correctas para poder realizar. Dahai, desde
otra palabrita acá, esto o aquello, algunas palabritas que aparecen acá que están en arameo generalmente. Hei del nombre santo, dice, se refiere entonces a las letras Hei del nombre santo, porque está hablando siempre de elementos femeninos, y también hay una letra Hei acá, en lo que es la referencia a Malhut, entonces está en la referencia a Hashem, quiero decir, pero lo menciona con la letra Hei, que uno lo asocia generalmente con, con las letras femeninas de lo que es el nombre de 4 letras, o sea, a Binah y a Malhut. Que además, como estamos estudiando la conexión que hay en Tiferet, son justamente estas dos fuerzas las que se juntan en Tiferet. Tanto Binah, que llega desde arriba, que es la representación del Creador en el cuerpo, como Malhut, que es desde nuestro esfuerzo, nuestra carencia, para elevarnos hasta ahí. Y en ese sitio donde se construye, en ese Tiferet, donde se construye esa columna hasta lo superior, en ese tercer templo, en el corazón, donde, cuidando los 4 mandamientos, como ya mencionamos, podemos conectarnos directamente a él. Ambas letras Hei también, otra forma de verlo, son ambas manos, es otra forma en la cual se visualiza ese esfuerzo, esas 5 y 5, 5 que se presentan como carencias, como si fuera una práctica que está asociada a esa misma visión, es la de las 5 preguntas y las 5 respuestas, 5 que vienen de abajo y 5 que responden de arriba, y cuando se juntan se logra una conexión perfecta hacia arriba. La Hei superior que desciende a ayudar a sus hijos, que es Binah, que es el creador en el cuerpo, que desciende hasta el Parsá en Tiferet, y la Hei inferior, que es Malhut, que al intentar limitar que ese deseo de recibir no esté dominando, que muera ese deseo de recibir, que uno no se quede atrapado en él, de esa manera poder conectarse en intención al Creador. Es decir, en esta muerte de ese deseo de recibir, que se levanta desde el polvo, esa palabra que había aparecido hoy, asciende hasta el Parsá, y ahí se encuentra con la madre, y cuando ambas manos se juntan, entonces en ese sitio se puede conectar al Creador Havaya. Y no dejaré sin respuesta a esta pregunta. Esto y aquello es por lo que merecieron morir en un beso tuyo. Hei, Havaya, el Creador, Hashem. Cómo las cosas de Barim han cambiado y mataron instantáneamente a los humanos, Adán, en esas crueles muertes. Dice, habla de 2 situaciones, dice esto y aquello, entonces está mencionando no solo el momento en que uno se conecta al Creador, sino también el momento en el cual uno opta por un Dios que no es Hashem. Menciona que esa elección es posible. Dice, no renunciaría a mi intento de conectarme al Creador en forma pura y directa. No dejaré sin respuesta a esta pregunta. Ese es el primer comentario. Después hay una palabra que es una Nun, Shin, Yud, Kuf, Hei. Literalmente en hebreo moderno es beso, pero si vamos un poco más al depurar lo que es la palabra, no tanto a la traducción moderna, habla de superponerse o de interactuar o de tocar. Entonces nos hace acordar, con todo lo que estamos hablando y a lo que se refiere el tema, a esa unión que hay entre ambas Hei, porque de hecho aparte, inmediatamente la palabra beso menciona la Hei como forma de referirse al Creador. Entonces es esa conexión que hay entre la Hei superior, que es Binah, con la Hei inferior, que es Malhut, y que ambas se interactúan, ambas llegan a unirse en ese sitio, en Tiferet, y ahí es que se produce la conexión. Bueno, esto y aquello es lo que comentábamos recién, que existen 2 elecciones siempre en todas las situaciones. El Creador nos está estimulando en la vida cotidiana de muchas maneras, y siempre uno puede elegir en esa situación
si se dirige hacia renunciar al deseo de recibir para intentar dar en esa situación, o uno se vuelca hacia el deseo de recibir. Eso equivale a optar por nuestro creador o optar por un Dios diferente. Ese recibir puede tener muchas caras, pero cualquiera de ellas no van a ser ese creador. En el caso de ir al creador nos iremos purificando cada vez más, y en el caso de elegir un Dios diferente iremos creando capas que van a oscurecer esa forma o esa visión del mundo, van a oscurecer esa conciencia y nos van a enlentecer nuestro proceso de acercamiento al creador. Y también nos conducirán a la muerte, primero espiritual y física, más rápidamente por una sucesión de reencarnaciones en las cuales nos vamos a estar alejando de lo que es la vida real. Cada ser humano siempre tiene esa oportunidad para elegir, y esa oportunidad, esa elección es respetada. No digas, o si tú dieras, algunos están vivos, y Resh Ain, su parte está en la vida superior que entra en la paz, Shalom. Y de nuevo está el 26. No digas, si tú dieras, es una sigla. Después dice, si nos movemos hacia el lado del Sitra Ahra, desde el corazón, Tiferet, descendemos por Resh hasta las 70 naciones. Estoy analizando lo que es la sigla esta, Beb, Resh, Bab, Resh y Ain. La Resh, cuando uno la observa en el árbol, recuerda que está en lo que es el camino entre Tiferet y Esod, en esa ascensión que tiene que hacer Malkut desde abajo. Y la Dalet, que es la complementaria hacia arriba, está en la unión de Tiferet con Keter. En este caso vamos desde las naciones, desde el corazón por medio de Resh, que es la fuente principal de Sitra Ahra, y no está la contraparte de Dalet que lo compense. En ese caso es una situación en la cual podemos caer sin duda, porque estamos con un dominio muy fuerte de lo que es el lado de la severidad o el dominio del ego. Esto nos conducirá a la muerte, pero si uno logra levantarse de ese sitio, uno logra tener una fuerza de voluntad suficiente para, a pesar de estar en el medio de esa influencia, conectarnos desde ahí al Creador. Esta misma palabra, Resh, implica cabeza en arameo, y es porque uno puede acceder a lo más alto desde ahí. Cuando uno logra vencer esa oscuridad tan grande y conectarse desde esa profundidad o desde esa influencia tan negativa y levantarse a pesar de eso, eso nos lleva a un sitio donde otros no llegan, porque uno ha hecho un trabajo mucho más duro y desde mucho más abajo, y menciona entonces, algunos están vivos, algunos habrán encontrado la paz en esa unión con él, menciona la palabra Shalom en el párrafo. Recordar que, tal como cuando comentamos al comienzo del párrafo, la sigla Kaf Vav, que es etcétera, y es el número 26, también es como Vav, y como Vav es, porque la Kaf es como, y luego está la Vav, que es Tiferet, o sea, es como en Tiferet, como en el cuerpo, que es todo el lugar donde uno puede tener conciencia de este trabajo, es en ese cuerpo, y es a través de ese corazón, que también es la representación de esa Vav, es donde se pivotea de un lado a otro para poder conectarse al Creador. También menciona la Resh, que está mencionado de nuevo acá con ese trabajo que hay que hacer. Y bueno, todo el juego en Kabbalah siempre es ir a lo profundo de ese ego, darle un vistazo, hacerle pensar que tiene el dominio y desde ahí elevarse cada vez más profundo, desde las entrañas mismas del mismo, hasta llegar al fondo de nuestro dolor placer. Y desde ahí elevarse al Creador. Esa dualidad, que es la dualidad que vemos en este caso entre Dalet y Resh,
es una dualidad que existe en todo lo que es el trabajo en Kabbalah, porque uno tiene que vivir en ambos mundos a la vez. Uno está viviendo en una estructura que está hecha como un deseo de recibir, en una estructura física, mental y emocional, que tiene como premisa recibir para sí mismo. Y dentro de esa estructura está el ser interior, o la parte del alma, o la parte espiritual de la persona. Y la persona está compuesta por ambas partes, y ambas son fuerzas opuestas, y antes ambas tiran para lados opuestos, y uno tiene que convivir con ambas, de forma que intentar elegir siempre que la que domine o la que realmente tenga en control sea nuestra parte espiritual. Eso es un poco lo que se propone en este estudio. Dice, no como Ben Asai y Ben Sumá, algunos de los cuales se aferraron a la muerte, Mabet, porque se asomó y murió, y se asomó y resultó herido, y también otro que estaba infectado en las clipot. Pero Resh Ain que compartieron en vida, como fue dicho anteriormente. Y me suena que esto lo habíamos leído la otra vez, ahora que lo estoy leyendo de nuevo, porque habíamos hablado en un momento del Pardés, me parece, y eso es lo que estamos acá mencionando en el comentario. Se habla de dos rabinos, Ben Asai y Ben Sumá, fueron dos rabinos que están mencionados en el Zohar como que ellos fueron dos de los 4 rabinos que ingresaron al huerto o al jardín del Pardés, ese sitio que está en la profundidad de nuestro interior, muy cercano a lo que es el Creador, pero que de esas 4 personas que son muy elevadas, cualquiera de las 4, también es un lugar muy duro, donde se hacen las pruebas más duras para llegar hasta él, y no todos tienen éxito, de hecho solo tiene éxito uno de los 4. Dice, de lo profundo de nuestro corazón existen esos 4 extremos, se manifiesta arriba en Dalet, abajo en Resh, pero también en derecha e izquierda, 4 posibilidades. Y cada una de ellas, desde cada una de ellas siempre debemos volver al Creador. Ir a Man desde cada una de esas letras, desde la P, la Dalet, la Resh y la Sameh. Viendo lo que son las palabras, las iniciales de lo que son la palabra Pardés, y recordando el camino de las letras como una referencia a esas letras. Por más que hay otras formas de ver esta palabra, lo miramos desde ese punto de vista. Dice, cualquier desvío de esa conexión al Creador desde el sitio que estemos, cualquier movimiento hacia el ego nos va a implicar la muerte, estamos en un lugar con mucha fuerza. Dice, porque cuanto más poder tiene una persona, mayor es su responsabilidad. Y así como Korah, y de nuevo yo me acuerdo que esto lo vimos en su momento, Korah es una persona que se rebeló contra Hashem, y que no era cualquier persona del pueblo judío, sino que era el líder de los levitas, que es el líder de los sacerdotes, y esta persona, Korah, en su reclamo y en esa rebelión que hizo contra Moshe y contra Aarón, contra los 2 hermanos, y contra el Creador en sí, porque el Creador era quien había designado a Moshe y a Aarón para liderar al pueblo, al oponerse Korah a los representantes del Creador allí, se estaba oponiendo al Creador en sí mismo, y eso hizo que la tierra se los tragara a Korah y a todos sus seguidores y a todas sus familias. Hubo como un gran terremoto y estas personas murieron, y eso está relatado en una de las parashá de la Torá que tiene ese nombre, tiene el nombre de Korah. Todo este párrafo trata del secreto de conectarse con Dios en la muerte sobre la santificación de Dios. La historia de 4 entraron en el huerto. Según el Sagrado Zohar, en esta profundidad de nuestro cuerpo, de nuestro Tiferet, y desde ahí retornar a él. Esos 4 rabís que entraron al Pardés fueron Eliyá ben Abuyá,
Ben Asai, Ben Somá y Rabí Akiva. Pero solo uno de ellos, que fue Rabí Akiva, fue quien logró salir victorioso de ese trayecto, es decir, que logró conectarse al Creador a pesar de todas las pruebas que surgieron en ese trayecto, en ese camino, y llegó a su estado de Sadik, a su estado corregido. Y entonces llegar a reencarnar de ahí en más en el infierno, en el Gehinom, la palabrita para infierno en judío, en hebreo. Porque está explicado en otro texto del Ari, que se llama Las Puertas de las Reencarnaciones, que cuando un sadik fallece, ese sadik no va al cielo como se podría llegar a esperar por su pureza, sino que ese sadik, como es una persona que tiene vocación de servicio, el Creador lo complace en ese sentido y él vuelve, reencarna nuevamente para poder ayudar a otras personas en su camino también. O sea, vuelven a estar en el infierno o en lo que es nuestro mundo para poder ayudar, para poder continuar con ese servicio, porque eso es lo que ellos desean y el Creador los complace en ese sentido. Entonces, ya desde un estado de santificación que han logrado, de corrección, igual regresan para ayudar. Los otros tres rabinos que ingresaron al Pardés no lograron el llegar al Creador allí, y bueno, lo que les ocurrió entonces, como cayeron, van a tener que encarnar de nuevo en otros cuerpos, en vida terrenal, y entonces, en un futuro sí lo lograrán, seguramente, pero por ahora, en este caso, no fue en esa encarnación y van a continuar su búsqueda en una nueva oportunidad de redención. En toda etapa, para llegar a la purificación, hay 4 sitios o 4 escalones, que son Keter, Da'at, Tiferet y Esod, además de Malhut, que es el comienzo de todo el trabajo. Y el reino, que será elevado al final de los tiempos. Este Malhut, que será el que se va a llegar hasta lo más alto. Todo es 4 y también todo es 5. Puede verse de una forma o de otra. Podemos pensarlo, que nacen como Da'at, Tiferet y Esod y Malhut, y luego cuando se elevan hasta Keter quedan como los 4 superiores, como Keter, Da'at, Tiferet y Esod, durante esa tarea en la cual nuestros pies están en Shin, y entonces estamos en el nombre en el cual estamos haciendo ese trabajo, Shaka, que es la Shin, la Dalet y la Yud, que me quedó mal. Y luego cuando Malhut se termine de elevar y llegue a lo que se llama el Monte de los Olivos, o a ese sitio en el medio del cuerpo, que es el Parsá, cuando los pies de la persona estén ahí, esa persona va a estar corregida por completo, va a estar desde Tiferet y hacia arriba en su colocación total, y ese ya va a ser el estado de corrección, donde no va a haber ninguna conexión con las clipot. Algún otro comentario respecto a los 4 sitios, dice, estos 4 sitios de estudio y profundización de la escritura que están en el Pardés son la P, que es el nivel de Pshat. Esto significa la forma de estudiar literalmente la Torá. Es donde estaba este primero de los rabinos. Este rabino no estudiaba la Torá desde el punto de vista más elevado, sino como una representación más literal. Nunca volcó su mirada hacia el interior, a la verdadera realidad, estaba sumergido en el ego por esa forma de ver la enseñanza, nunca llegó a conocer su interioridad y por lo tanto tuvo que reencarnar para aprender. Luego, un nivel que se llama Remés, que está asociado a lo que es la Mishnah. La Mishnah ya es un nivel un poco más cercano al Creador, pero todavía no lo suficiente. Son narrativas alegóricas, es un nivel un poco más, no tan textual, sino con ciertas alegorías un poco más profundas. Ahí es donde estaba el rabino Ben Sumá, ahí trabajaba, pero también murió en ese intento. La Dalet se refiere a Drash, que es el nivel del Talmud. Ya es el nivel casi el más alto es Kabbalah. En este caso, esta persona estaba un poco más cercana, pero tampoco en el nivel
más puro, que es con el único que podemos acceder a lo que es el creador en sí. Entonces, todavía esa persona en el nivel de Drash sigue pasando por la mente, no renuncia a esa mente, no se pone, no pone en la conexión al creador por encima de la mente. Es como que tiene que razonar todo. No tiene la humildad suficiente para ponerse en manos de él en ese caso. Si no lo entiende, no lo cree, como quien dice. Entonces, ese nivel, que es el nivel del Talmud, todavía es menor a lo que es el nivel de Kabbalah. En este caso, esa persona comenta el Zohar que se vuelve loco por tratar de razonar todas las cosas que allí ocurren, y también tiene que reencarnar en ese mundo material para terminar de cumplir su trayecto. Y solo Rabbi Akiva, que llegó al nivel de lo que es la S, que significa Sod, o secreto, o esa parte interna de la Torá, o lo que nosotros sabemos es la Kabbalah que pasa por esa práctica, y a través de esa práctica se llega a ese secreto, a vivir en su propia vida material esa conexión con el Creador en todos sus actos, en sus sentimientos, comunicaciones y pensamientos, o sea, en los 4 mandamientos, en su humildad y entrega infinita para conectarse en forma pura con nuestro Creador, y por lo tanto pudo entrar y salir sano y salvo, porque estuvo en esa práctica continua y atenta, siempre conectado a su trabajo en forma pura, y atravesó ese Pardes. Volviendo a lo que son los 4 sitios y recordando un poco la sigla que estaba en el párrafo mencionada, que era una Vav, una Resh y una Ain, y también la otra sigla que es con una Dalet, Dalet Resh Ain, que aparecía también cuando hacía la comparación entre la Dalet y la Resh. Vemos que la Vav es Samej, comparando una sigla con otra. La Vav es Samej, que es Tiferet. Es el lugar donde se revela el secreto, donde se eleva el tercer templo hacia el Creador. Luego están las 70 naciones del mundo, y Ain es la compañera de P, que es las letras P y Ain, que son Netzach y Hod. Cuando vimos en el camino de las letras, siempre van juntas. La P en el nivel de nuestro mundo, en lo que era el Pardes, era esa Torá escrita, esa Torá literal, esa Torá en ese mundo material que no llegaba a conocer al Creador. Como que dan vuelta su cara en forma voluntaria y no van hacia adentro de sí mismos. La Reish ya estaba en Seirampin, ya era Mishnah, se conecta a Tiferet desde abajo, es un nivel superior esa Mishnah, pero todavía a tradiciones mundanas está atado a vínculos que no se rompen del todo respecto a nuestro mundo, y eso termina provocando la muerte. La conexión al Creador debe ser primero y luego el resto. Estas personas en Resh no cortan el vínculo con lo inferior, quieren seguir en lo material también, no es que renuncien a eso material, sino que quieren vivir en ambos mundos, y eso los lleva a la caída. Y por lo tanto, no existe, y por lo tanto, como es imposible servir a 2 dioses, muere. El nivel de Dalet ya es superior al de Resh, existe una entrega superior en ese Talmud, pero tampoco es absoluta y total porque todavía no se desconecta de esa cabeza, eso es lo que estaba mencionado en ese nivel de Drash. Todavía falta cierta humildad, hace que esa vasija se quiebre y esa luz recibida lo lleve a ese estado de locura, porque no puede ser procesada por esa mente. Porque es imposible para algo material, como es la mente del ser humano, retener la sabiduría o la conciencia infinita de lo superior. De hecho, esa sabiduría no se puede retener. Esa sabiduría tiene que pasar a través de la persona hacia alguien más, y solo a través del dar puede ser que algo quede en la persona en ese pasaje. Lo que llega desde arriba es para ser dado, y solo para ser dado. Si uno trata de acumularlo, eso va a terminar generando un cortocircuito, porque es imposible que esa sabiduría superior, que es infinita, pueda estar en un lugar finito, quieto, por decirlo así. Tiene que entrar y salir. Entrar para ser dado a alguien más, y solo con esa misión, y solo de esa forma. Y para que esa entrega sea total,
debe hacerse la práctica de la Kabbalah, que es lo que siempre estar en esa conexión permanente e intentar dar en forma pura, y eso es lo que va a lograr que se procese esa Josma en forma correcta. Entonces, no querer ni intentar acumular nada de este conocimiento, sabiduría para uno mismo. Eso es parte de lo básico para que el Sod sea revelado. Para que ese secreto sea revelado, es indispensable no querer tenerlo. Es indispensable que se dé hacia afuera con el sentido correcto. Esa tiene que ser la intención original en el estudio y lo que uno tiene que hacer en la práctica luego, ¿no? En esos 4 momentos que ya hemos mencionado. Cualquier intento de hacerlo de otra manera y de hecho de acumularlo en el cerebro llega a esa locura que es el nivel casi tan, o sea, es el nivel anterior a lo que es el Sod, el nivel de Drash. Bueno. Estamos por acá, dice. Estábamos hablando un poco de cómo debe ser esa conexión en forma pura. Dice que la entrega debe ser total, debe uno no querer ni intentar acumular nada de ese conocimiento o sabiduría para uno mismo. Por eso siempre se habla mucho de lo que es la intención. ¿Cuál es la intención en la que uno está aprendiendo Kabbalah? Bueno, porque uno quiere aprender para determinadas cosas que tienen que ver con fines para sí mismo, bueno, no va a llegar a buen puerto. Siempre tiene que ser con una intención para dar, porque no es un conocimiento que se pueda acumular, es demasiado grande para poder ser acumulado. Entonces, siempre la intención tiene que ser hacia el dar, y siempre se te otorga cuando vos tenés esa capacidad de dar, porque tampoco te quieren destruir por gusto, por decirlo así. Entonces, es parte de lo que es esa intención original en lo que es el estudio en sí. Cualquier intento de hacer esto solo lleva, en este caso, cuando se estaba hablando de lo que era la parte mental, a la locura, y que no es posible hacerlo porque Josma pertenece solo al creador y es infinita, y no es posible retenerla en un lugar cerrado, por decirlo de alguna manera. Se llega por afinidad de cualidades, y si llega es para ser brindada a otros, y por ningún otro motivo, nunca para ser acumulada en la propia persona. Y al mismo tiempo, cuando se hace esa tarea en forma correcta, de que llega y sale, queda como un algo en el camino, por decirlo así, queda como en ese pasaje, cierta información de esa Josma adherida a la persona que hizo esa tarea. Y esa josma sí es una josma correcta, es una josma que ayuda a la persona que hizo ese trabajo en su propio proceso. Y esa persona empieza a avanzar en su tarea por haber procedido de esa forma, de haber conectado con eso superior para dar y hacerlo puramente, y al hacerlo puramente cierta josma queda en el pasaje, queda una josma mínima y correcta, por decirlo así, que esa sí no hace daño, queda guardada dentro de la hasadim, dentro del dar que estuvo en la tarea. Hasadim es dar, es gesed, es el dar puro. Cuando uno hace todo eso con la intención de dar puro, uno trata de conseguir lo superior en el estudio y lo da realmente, y todo el proceso está a través de gesed, está cubierto por ese hasadim, cubierto por ese gesed, desde el primer momento hasta el último en intención, y se hace concretamente, hay josma escondida en el proceso. Y esa josma queda en la persona. Y es la josma correcta para que la propia persona pueda avanzar en su propio proceso de corrección. No es cualquier josma. Es la josma que le sirve a él. Y capaz que no le sirve a otro. Es la que necesitaba la persona, y para cada uno va a ser distinto, pero es lo suficientemente sabia como para que cada uno le llegue lo que le corresponde. Entonces, es esa forma que cuanto uno más da, más recibe, y eso se llama recibir para dar. Uno recibe para dar,
y cuando recibe para dar, es que realmente recibe esa Josma cubierta por la Hasadim, porque la intención del dar estuvo siempre, del principio al final, y se concretó. Y como se concretó, Josma quedó, sabiduría quedó, y el proceso de la persona se va haciendo cada vez más cercano, en forma más consciente, con una claridad más grande respecto a sus propias correcciones y a cómo dar más también, porque va a tener más sabiduría a su vez como para poder dar cada vez más también. Eso se va como incrementando. Eso es el proceso Mad en forma correcta, que ya lo vimos en todas las letras, porque ningún proceso Mad implicaba recibir para uno mismo, sino era cómo lograr para que la energía de esa letra pudiera ser dada en forma correcta a otro, cómo hacer la práctica en uno para purificar lo que impedía ese pasaje, de eso se trataba todo lo que vimos en ese caso, y todos los procesos Mad en general que están implícitos en todas las prácticas de Kabbalah, en particular en todas las prácticas que vimos en el primero de los textos de Kabbalah para un manejo completo de la vida, que todas esas prácticas que implican conectarse al Creador en forma consciente y en forma pura, tienen un dejo de esto que estamos comentando, de que cuando uno lo hace realmente, algo de Josma va llegando y va llegando correctamente, porque esa intención fue correcta. Dice, queda como respuesta esa Josma en esa propia persona por el hecho de haber hecho ese esfuerzo en forma sincera, y es una recompensa que se le da por haberlo hecho bien. Siguiente párrafo, dice, él y sus amigos, ellos son, desde que seré asesinado en la muerte de este mundo, desde la muerte, Mabet, desde la herrumbre. Dice, ellos son, acá hay una palabrita en arameo, hay varias palabritas en arameo, hay otra palabra que significa que seré asesinado, es decir, la muerte siempre habla de perder la conexión con el Creador. Después, la palabra alma, en vez de olam, en este caso está hablando también en arameo, la palabra mundo en arameo, alma, el equivalente a olam. En la medida que nos desconectamos en intención de conectarnos a él, eso hace que nos va a provocar la muerte y vamos a estar conectados cada vez más al mundo material, vamos a morir en este mundo. Primero en una desconexión espiritual y va a terminar en una muerte física o en encarnaciones sucesivas hasta que aprendamos a hacerlo correctamente. En la medida que no cumplimos el primer mandamiento, que es donde tenemos que hacer el límite respecto al deseo de recibir y nos guiamos por otros dioses, poco a poco vamos a ir muriendo en esa capacidad de conciencia respecto a la realidad verdadera y viviremos cada vez más dentro de nuestro mundo material, lo cual es lo mismo a morir respecto a lo espiritual en nuestra vida cotidiana. Estamos entonces como muertos en vida. Esta expresión la usa Michael en el primero de los textos también, habla de como si fueran zombies las personas, esas personas que viven pensando en el dinero, o bien pensando en el poder o en cosas materiales, están como muertos en vida, están desvinculados de todo lo que da vida, están en una rutina diaria respecto a cosas materiales, sin avanzar desde que nacen hasta que mueren, quizás físicamente, en lo que es su proceso real de vida verdadera, que tiene que ver con su ser interior y que quizá pasan toda la encarnación y no le dan nunca importancia ni nunca atención a esa verdadera persona que vive dentro de ese cuerpo. Menciona dos formas de muerte en este mundo. La palabra met, desde donde deriva la palabra muerte, que es mabet, y también menciona la palabra herrumbre, como también un óxido, también en la traducción de acero inoxidable, pero es una oxidación, un estado que se va como acumulando ese desgaste, una oxidación permanente respecto a lo espiritual, cada vez que somos más inflexibles. Ahí hay otra característica que nos lleva a esa muerte, esa falta de no adaptación a las circunstancias. Ahí hemos visto que todo lo que nos rodea es el Creador, todo lo que existe. Entonces, cuando uno se pone inflexible respecto a algo que está ocurriendo alrededor, que es luz del Creador que está llegando,
eso es una forma de derrumbe, en este caso lo menciona con esa palabra, o de una situación que nos va a llevar a la muerte. De alguna forma tenemos que lograr adaptarnos, por más que sean complicadas las situaciones, a todo lo que se nos plantea, porque todo lo que ocurre es para nuestro bien y es para ser trabajado, y cuanto más inflexible nos pongamos, cuanto más como el acero que no reaccionamos respecto a eso estamos y nos podamos separarnos de las convicciones más terrenales de nuestro pensamiento y estemos atados a ellas, vamos a estar cada vez más cerca de lo que es la muerte espiritual, porque no vamos a lograr ver qué es lo que hay más allá en ese sentido. Porque desde ellos estos justos se intitulan, que no deben, no tienen una deuda con ellos por su castigo. ¿Y es esto verdad? Sobre todo eso, la respuesta a esta pregunta está implícito en este verso. Y esto es lo que fue escrito en la Escritura. Tu mano está muriendo. Después está la letra Hei, que es 5 y también es Hashem, y como Vav. Y este asunto que fue visto anteriormente, que ya lo hemos mencionado varias veces, tanto el 5 como el Hashem, y como la letra, como la sigla como Vav, o esa forma de expresar el número 26. Habla de los justos, los sadikim, lo menciona en arameo, porque la finalización no es con nun, no es con mem, sino que es con nun. Sigue, es una parte del Etzaim que hay muchas palabras en arameo, o sea, está usando ese lenguaje, un lenguaje más cercano al creador en este caso, pero también más difícil para traducir porque no hay tanto traductor, pero es lo que está usando el Ari en este caso. Desde ellos, otra palabra en arameo, ellos se intitulan, se creen a sí mismos merecedores de privilegios, ellos se piensan que merecen algo, que merecen cierto trato especial, se autoproclaman como justos. Esas personas, por ejemplo, puedo pensar en personas religiosas o personas que están en una forma de acercarse al Creador que se creen merecedores de algo que no es tan cercano como ellos piensan debido a su estudio o a su compromiso, por ejemplo, con la Mishnah o con el Talmud, pero en realidad son personas que no llegan a un nivel de Sod, no llegan a lo que está atrás de eso, no llegan al Josma en sí, sino que están todavía en un nivel un poco más bajo, o en un nivel, como vimos hoy en el Pardés, de esas personas que terminan sin atravesar ese Pardés porque no logran esa pureza en la conexión correcta. Y debido a su falta de conexión en la práctica, no están en afinidad con la parte interna de la Torá, o sea, no están en afinidad con esa Kabbalah, o no están en afinidad con hacer el trabajo en sí mismo correctamente, no miran hacia adentro, sino que miran hacia afuera, buscan la enseñanza afuera, no lo procesan internamente, y por lo tanto mueren. Otra palabrita acá en arameo que no, dice, estas palabras se creen a sí mismos ya elevados, en un estado en que no merecen castigo. Más referencia respecto al tipo de personas que está hablando. Y esto es lo que fue escrito en la escritura, que se conecta con Jabayá, ambas manos, la derecha y la izquierda, para conectarnos con nuestro Creador. Esas dos manos que ya vimos, hay una mano por arriba que da y una mano por abajo que recibe, las 5 preguntas y las 5 respuestas, si uno quiere verlo como una práctica, pero refieren siempre a Malhut o a esas carencias o a esas preguntas de las cuales uno tiene que intentar contestarlas desde arriba, y como Bab, y en esas Hei que aparecen ahí, desde la Hei superior, desde esa Hei que desde una Hei de abajo se conecta con la de arriba, hay carencias, pero ellas trabajan juntas para elevarse hasta lo superior, y solo nuestro Creador es bueno, solo el Creador es quien puede dar esas respuestas correctamente, solo desde Él llega toda la luz, toda la iluminación. Toda la creación debe trabajar en sí misma para intentar unirse a Él, y ahí es un poco el final del cuento, pero para todo el mundo. Primero hay un proceso de corrección personal individual, y cuando haya cierta malla crítica en la cual hayan estado en ese proceso y lo hayan logrado completar correctamente,
va a haber ya un proceso masivo y va a llegar a un Martikun general, pero es un Martikun que va a ser posterior. Dice, si eso no ocurre, van a quedar en ese proceso previo atapados en su ego y van a morir como consecuencia. Porque el cuerpo, Guf, que es la parte, el cuerpo interior, Hapnimi, del ser humano, la parte interna del ser humano, el cuerpo interior, si él es justo y ha trabajado en santidad, Bekedushá, gana el que es quien es dividido desde nuestros rabís, que es bueno, Tov, y no malo, Ra, como un escalón, como un madregá. Dice, si la persona ha trabajado sobre sí misma para ponerse en afinidad de cualidades con lo superior, puede llegar a distinguir, a ver qué es bueno y qué es malo, qué lo acerca al Creador. El Creador es lo único que es bueno, pero puede llegar a distinguir qué en la circunstancia que está es el camino para acercarse al Creador y cuál es el camino para alejarse. Puede empezar a tener conciencia en las situaciones que le ocurra, en cada escalón, en cada paso, en cada oportunidad que tenga, en lo que fue la reunión del sábado pasado, cuando hablamos de la parashá de la semana, que hablábamos de Hayé Sará, de la vida de Sara, se hablaba que en esa vida de Sara se hablaba de muchas muertes, pero en realidad se estaba hablando de los procesos de vida. Y esos procesos de vida son procesos que ocurren momento a momento. En cada momento hay oportunidades para conectarse con esa vida. Y es continuo. Y hay muchos momentos en cada día para hacer las decisiones correctas e ir avanzando muy rápido en la medida que prestamos atención a cada uno de esos momentos. Y esa claridad para distinguir entre lo bueno y lo malo se gana con hacer ese trabajo correcto, porque hay cierta josma que va llegando, que va ayudando a que esa conciencia sea cada vez más clara y que se pueda distinguir en cada madregá, en cada escalón, en cada paso, cómo avanzar en forma pura en esa intención correcta, en esa intención santa hacia Él. ¿Cómo sabemos eso? En nuestro sentir, en el secreto, Sod. Y Moshe vino en Toj, la nube, en la niebla, e interpretamos desde el primer cuerpo. Siguiente párrafo. Dice, hay una sigla primero, al principio acá, en realidad está unida a otra parte, pero dice, la sigla esta, que es parte del total, es una sigla en arameo que es ¿cómo sabemos esto? Y está pegada a esta palabra que es el verbo sentir. Es como que a través de ese sentir es que podemos llegar a poder distinguir este tipo de cosas. Es necesario tener una especial atención a nuestro corazón. Estamos hablando que todo este capítulo, ese tercer templo se construye en ese corazón, porque el corazón está en la mitad del camino y es lo que vincula lo superior con lo inferior. Y es ahí donde se va a construir el templo, y es ahí donde está el nexo, y es ahí donde se van a parar los pies en el futuro también, en ese parsai hacia arriba. Ahí está la clave para que nos conectemos o no a lo que está en lo alto. Si algo se siente bien en nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo se siente cómodo con ello, y esto es una pista respecto a cómo distinguir, seguramente sea una sensación que venga desde el ego. Cuando algo se siente bien, uno se siente cómodo y no hay trabajo por hacer, uno como que se relaja en esa situación, se queda como sin ganas de trabajar, seguramente es algo para el deseo de recibir para uno mismo. Ahora, cuando uno siente que algo a nuestro cuerpo se queja respecto a eso, por ejemplo, cuando uno se pone a hacer ejercicios en forma, o uno se pone a hacer una alimentación más sana, o no sé, cualquier práctica que uno ya sabe que está vinculado más a la salud, pero normalmente es rechazado por nuestro cuerpo porque implica trabajo, conectarse a eso seguramente sea un trabajo correcto y sea un trabajo que
va a conectarnos en forma más pura a esa vida y a ese creador y a esa salud. Entonces, si algo le gusta al cuerpo, seguramente viene del deseo de recibir. Si algo no le gusta al cuerpo, es una pista que probablemente sea algo que sí haya que hacer y es algo que hay que prestar atención a ver por qué es que no nos está gustando, porque probablemente sea un trabajo que tengamos que hacer realmente para poder vencer ese cuerpo, esa parte físico, emocional, mental que está atado a ese deseo de recibir, y logremos, atravesando esa barrera, lograr conectarnos a lo puro que está detrás, que es lo que nos va a dar vida realmente. Dice, vivimos en ese cuerpo que es físico, emocional y mental. Vivimos en esa estructura, en esa caja, en eso que necesariamente tenemos que estar para poder vivir aquí en la Tierra. Y aparte de vivir en él, esas sensaciones nos dominan todo el tiempo. Todo el tiempo hay sensaciones físicas que nos llevan a quedarnos quietos o quedarnos en esa comodidad, emociones que nos llevan a querer recibir para uno mismo y pensamientos que también van en esa dirección. Y eso nos termina esclavizando en la medida que solo les prestemos atención a ellos. En la medida que no prestemos atención a lo que está por detrás de eso, que tiene que ver con el deseo de dar y que tiene que ver con nuestro real ser, que está viviendo dentro de esto. Los deseos siempre de lo que es la parte física, mental y emocional van a estar atados a ese deseo de recibir y van a hacer cosas que van a hacer para sentirse mejor en esa estructura. Pero ese sentir es solo la envoltura, no es nuestra real persona, no es nuestro real ser que vive en el interior de todo eso, más allá de eso. Nuestro real ser necesita una cosa que es distinta y aparte de eso opuesta. Necesita vivir cada vez más tiempo unido al Creador porque es en esencia como el Creador. En esencia como el Creador significa que ese real ser quiere dar, ese real ser quiere servir a ese Creador en esencia, en lo que es esa intención correcta de trabajar en forma conjunta a lo que es el resto del universo que no son humanos, de hacer su tarea correctamente en lo que le corresponda en función del bien común y no para algo individual. Y este trabajo va dirigido en forma opuesta a lo que es el deseo de recibir ese cuerpo y a ese sentir. Eso es absolutamente cierto. Entonces existe esa dualidad en la persona. Esa dualidad que está explicada en otros capítulos, en particular fue mencionado también en lo que fue la palabra sentir o sentimiento, que fue, o en esa electricidad que estaba vinculada en ese corazón, cuando vimos la geometría de esta palabrita, que estaba vinculado a lo que expresa el Zohar, porque el Zohar te da esa capacidad. El Zohar da la capacidad para poder trascender ese cuerpo. Es una enseñanza que explica la Torah desde un punto de vista para poder atravesar todo esto físico. Si uno lograra terminar el Zohar, por decirlo así, uno estaría ya corregido. Uno habría atravesado todas las etapas de lo que es Seiranpin, todo lo que es etapas que es llegar hasta lo que es la corrección de todo el cuerpo. Entonces, en esta palabrita, por ejemplo, estaba también vinculado a lo que es ese sentir, que está vinculado a ese cuerpo. También vimos en otro capítulo, antes que esto, las dos formas de que nos está tirando hacia un lado o hacia otro, que también son formas de que ese cuerpo nos quiere desviar de la atención correcta, que solo está en esa línea media y es no haciéndole caso a ninguno de esos dos, sino siempre vinculándonos a lo que es las prácticas que nos conectan al Creador. Después hay una mención respecto al Pardés, dice, todo el secreto es dirigirse allí, al centro de nuestro cuerpo, a Tiferet. Por eso se habla de ese sentir, de que ahí está la clave. ¿Por qué? Porque ahí es donde llega Binah y ahí es hasta el lugar donde tiene que llegar Malhut. Es donde se unen, es donde está el tercer templo, la base para ser edificado, es
Por eso es que uno se para en ese monte de los olivos cuando está corregido, cuando está ya conectado en forma pura en esa columna hacia el Creador. En ese centro de nuestro cuerpo, en Tiferet, que es la Samej, de lo que es el Pardés, y hay otra pista